Un Luis Navarro parece, no sé. Sí, porque tuve un compañero que era como también Navarro en el liceo. Ya, comenzamos nomás, ¿cierto? Vamos. Ya. Bienvenidos a este octavo capítulo de Emerge Podcast. Con ustedes, Luis Navarro, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, súper bien. Qué bueno, le chunté al nombre entonces. Muy bien. Bueno, Luis es un psicopedagogo que trabaja, ¿cierto?, el arte y además actualmente es el Ceremi de Cultura, del cual vamos a hablar, ¿cierto?, sobre su trayectoria, ¿cierto?, la actualidad del Ceremi de Cultura, algunas contingencias que están ocurriendo acá en la región y también algunas cosas que van a dar el término, ¿cierto?, de su actual cargo en la Ceremi de Cultura para este 2026. Además, importante destacar que para nosotros es súper importante que se suscriban al canal, le den like a los videos, nos puedan compartir para que haya mayor difusión de esto y adelante podamos hacer una segunda temporada un poco más completa. Cuéntame, Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo han estado estos días en tu vida? ¿Cómo ha iniciado este 2026? Ha sido un inicio súper agitado en ¿Sí? relación a la actividad propia del cargo. Desde que asumí la Ceremi de Cultura, las actividades son muchísimas, son masivas y obviamente un objetivo de nuestra gestión es estar cerca de la comunidad, del territorio y de la comunidad. Y es algo que nosotros hemos cumplido a cabalidad. Y bueno, mi agenda siempre está hasta las 11, 12 de la noche ocupada. Claro, muchas actividades extra en el horario común laboral. Sí, claro. En la mañana partimos muy temprano y hacemos el tema de gestión y por supuesto el trabajo interno propio de la Ceremi, pero terminando la jornada laboral allá de las 5 o 6 de la tarde empiezan las actividades en el mundo social en general, Ya. de organizaciones, de compañías, de elencos. Qué buena, qué entretenido igual, es un mundo muy amplio de trabajo. Sí, claro, y también la gestión ha estado caracterizada por el sello de que hemos recorrido todas las comunas de Magallanes, hemos estado en todos los territorios y no una o dos, sino que en muchas oportunidades con una oferta programática permanente para poder garantizar el acceso a bienes y servicios culturales de la comunidad, de la gente de a pie que quiere disfrutar de algo pero está en una comuna alejada. Nosotros también llevamos esa programación a esos territorios. Que bueno, es difícil. Muchas compañías he visto que de teatro o artes escénicas lo hacen, pero claro, es muy difícil, sobre todo que somos una región de pequeña cantidad en población, pero muy extensa en terreno. Logísticamente y en relaciones presupuestarias cuesta un poco más, pero los esfuerzos pasan por la cantidad de personas que puedan ver estos espectáculos o estos espacios artísticos, sino que es lo que va a impactar en sus vidas y en su trayectoria. Entonces, garantizar ese acceso como Estado, como gobierno, es algo que me enorgullece profundamente y es algo que hemos destinado y lo hemos puesto en el centro, la gente. Súper. Una pregunta que me surgió recién. En tu niñez, ¿tú tienes algún recuerdo de que hayas participado en este tipo de actividades? Yo al menos no la tengo. Por eso me llama mucho la atención el abordaje que tiene todo el tema cultural en la región en la actualidad. Que cuando uno era pequeño no veía tanta esa conexión o esa llegada de compañías o actividades a ciertos lugares. No, claro, son súper escasos los recuerdos que tengo específicamente de cuando accedí a ciertos bienes y servicios, pero claro, yo puedo recordar como estos flash cuando venía el circo, por ejemplo. Claro. Pero hoy día tenemos organizaciones sociales, organizaciones comunitarias de base cultural que trabajan la temática en formación, en espectáculo, y eso es un tremendo avance en relación a esa área específica. Sin contar el tema de conciertos, entretenimiento o artes escénicas propiamente tal como el teatro, que hoy día también se ha tomado como la agenda. Hoy día desde el ministerio hemos impulsado el teatro como una arte escénica que a potenciar. Y eso es algo genial. O amigos, colegas que han estudiado arte. Eso también antes no era algo tan común. Claro. Era como algo más personal, algo que uno se motivaba, como solo empezaba a generar un camino. Claro, más autogestionado que estudiado. De autodidacta, claro. Como de formarse, escuchar, tocar. Tenía amigos que sí eran músicos, eran artistas propiamente tal, pero hoy día hay muchas personas que han escogido esto como su profesión. Exacto.
Es muy difícil, pero es muy bonito. Lo que dices tú, cuando tú ves la persona que está del otro lado, viendo lo que estás haciendo tú, es como que te llena el corazón un poquito. Totalmente. Yo creo que ahí está el objetivo. Finalmente, lo que nos deje satisfecho o lo que nos llena el corazón es donde hay que ponerlo de esfuerzo. Sí, po. Oye, Luis, te quería consultar. Tú eres CNM de Cultura actualmente, pero tienes una carrera detrás que no me gustaría conocerla un poco, ¿cierto? Y que la gente lo pueda conocer. Que tú iniciaste tu carrera profesional como psicopedagogo, ¿cierto? Ajá, sí. Y a través de la psicopedagogía conociste un poco el arte. Sí, claro. Coméntanos un poquito cómo fue fluyendo tu vida hasta llegar como al arte, si se puede conocer. Bueno, las artes de la visualidad me han acompañado toda mi vida. Ya. Siempre han sido como, más allá de crear algo específico o una técnica específica, siempre de pintar y dibujar sin mucho sentido al inicio. Ya. Entonces, desde ahí, para mí en lo personal, ha sido un proceso de introspección, de descubrimiento y de poder expresar muchas cosas que no se pueden decir en palabras. Entiendo. Entonces, desde ahí, desde mi profesión, la psicopedagogía, conocí el arte terapia. Tuve la oportunidad de poder estudiar en España y especializarme en esta área y obviamente de vincular cosas que me hacían bien, que cómo poder compartirlo con otros. Si a mí me hizo tan bien, ¿cómo puedo compartir esto en otros procesos de vida? Ya. Y ahí he trabajado en el mundo de la discapacidad, con personas, niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad, que hemos podido lograr un proceso terapéutico muy bello, básicamente de cómo volver a florecer, a renacer en muchos aspectos y también cómo autoconocerse en profundidad, cómo poder expresar, como insisto, esto que no podemos muchas veces hacerlo con palabras. Hay otros mecanismos y ahí hoy día yo lo veo como un vehículo, una herramienta de transformación social. Qué buena. Ahora, para la gente que no conoce mucho del tema, Ajá. claro, el arte terapia suena como muy profundo, pero si lo pudieses explicar como cuáles son los objetivos o las características que definen como al arte terapia en el aspecto que tú has estudiado, profundizado. Ajá. Porque mencionaste que estudiaste en Barcelona. Sí. ¿Fue un posgrado, postítulo? Fue una pasantía de profundización del arte terapia. En Barcelona. Pero en Barcelona. Bacán. Hermoso. Teníamos clase hasta las 2 y después íbamos a la playa. Ah, muy bien, a comer tapas. Sí. Increíble, sí. Bueno, el arte terapia, primero que todo, no tiene una estética. Ya. No hay técnica. Ya. Yo como terapeuta no voy a juzgar la obra. Entiendo. Por ejemplo, yo sé de arte, digamos, un poco de técnica. Ya. Entonces vamos a trabajar con acuarelas. Tú vas a expresar, vas a dibujar y yo te voy a decir, chuta, esto no, la técnica no es así. Claro. Si estuviéramos en una clase de arte. Claro. Pero en el arte terapia es una forma de expresarse. Entonces, yo también tengo que sugerir ciertas ideas para poder entrar en profundización y empezar a conversar. Porque tú te des cuenta de algunas cosas que quizá solo pinté, Exacto. pero el por qué. Entonces, puedo sugerir, así como a mí me sugiere que ese color azul evoca el mar o el cielo. Y para ti esa idea que yo te di, pero la crítica es a la obra, no a ti. Exacto. Entonces, de esa manera podemos empezar a comunicarnos, pero hay un medio, que en este caso es la obra, la pieza de creación. Podemos trabajar con muchas materialidades, pero la obra es la que se critica, Claro. no a la persona. Y claro, es más que una crítica, es como el primer contacto de la comunicación que tú tienes con la persona que está trabajando eso. Exacto. Y a ver que él, en base a tu opinión, interpreta y te puede como Exacto. contrarresponder lo que dices tú. En la obra hay mucho de ti. Claro. Entonces también tengo que ser cuidadoso en cómo tocar ciertas temáticas, porque obviamente si yo estoy en un proceso terapéutico es porque yo requiero ayuda. Exacto. Entonces estoy en un proceso de sanación, de reconexión, estoy en un proceso de vida, complejo quizás para algunas personas. Entonces también hay que ser muy cuidadoso en qué temáticas quiero abrir y si voy a ser capaz como terapeuta de poder cerrarla en esta sesión o de seguir trabajando en el tiempo. Entiendo. Mira, qué interesante. Bueno, claro, me ha pasado mucho que yo soy pésimo dibujando o interpretando en algo, pero sí,
siento que todo ese tipo de lenguaje te lleva de alguna manera como a que tú puedas entrar en la persona de alguna manera. Exacto. Y los resultados que se llegan en base a lo que tú estás haciendo en este ejemplo en particular, ¿cuáles serían? Encontrar como ciertos canales de mejora de comunicación con la persona, que se pueda expresar de diferentes formas. O sea, más allá de poder buscar habilidades o poder desarrollar algo en la persona, Ya. es el propio cuestionamiento del ser. Ya. Desde la obra, desde este proceso inconsciente. Porque muchas veces creamos, pero después en el diálogo, en la comunicación, en la conversación, le otorgamos significados, significancias a colores, a formas, Ya. a recuerdos. Entonces es un proceso muy personal. Pero no siempre va a ser lo mismo para una persona que la otra. Exacto. Los significados de los colores. Por supuesto, porque ya. hay, obviamente, desde la teoría hay temas de la psicología del color y muchas cosas que creo que es un viaje personal. Exacto. Si bien estas son herramientas que nos ayudan a poder comprender cierto espectro de lo que está sucediendo, Ya. es solamente un poquito de la realidad. Claro, es lo que se puede sacar de ese punto de vista. Exacto. Por ejemplo, mira, pregunta buena. ¿La colorimetría es general, universal, en este caso de la arte terapia? Como por ejemplo el color verde significa algo de seguridad, No. o va a depender del caso. Es que depende cuál sea la interpretación del terapeuta, pero Ya. yo siempre he acompañado en los procesos grupales a las personas Ya, y siempre acompañarlos. entiendo. Yo nunca, los objetivos terapéuticos finalmente siempre lo he trabajado de manera colaborativa, siempre ha sido en equipos, en grupos, donde finalmente generamos un piso de Claro. habilidades en relación a comunicación, habilidades sociales, trabajo en equipo, de sentido de pertenencia a este grupo para empezar a trabajar temáticas un poco más profundas. Entiendo. Pero no, si bien hay un marco teórico, ese marco teórico finalmente pasa a un segundo plano, porque el ser y el punto de vista es personal. Claro. Qué cuático eso. También tuviste una pasantía en San Diego. Sí. También referente a lo mismo. Bueno, siempre me he vinculado en el mundo de la educación no formal Ya. y desde ahí obviamente cómo comprender, cómo poder acompañar a las niñeces de una mejor forma es en base a esta pasantía básicamente de aprendizaje basado en proyectos. Ya. Nosotros, bueno, viajé a San Diego, California, a una institución que se llama High Tech High, que son escuelas que su currículum está basado en proyectos. Entonces los niños, las niñas y los jóvenes en este caso realizan proyectos en todas sus materias, de manera semestral, trimestral, anual, y esos son los procesos de aprendizaje gruesos. Todo el currículum está dentro de la generación de los proyectos. Entonces los niños formulan proyectos, Claro. buscan socios estratégicos desde muy pequeños. Claro. Entonces, partiendo de que finalmente su mundo en el futuro va a ser colaborativo. Si yo quiero hacer algo grande, voy a requerir ayuda, y eso es súper humano, súper humilde de poder comprenderlo. Entonces, que esas habilidades se generen en la escuela tiene un impacto en la trayectoria educativa del niño que va a modificar su vida para siempre. Súper importante, o sea, es súper moderno, o sea, Innovador, innovador, es sí. precioso, sí. Es como lo que nos gustaría haber sido nosotros. O haber Sería hecho. hermoso. Claro, porque no es como tampoco un sistema educacional como el Montessori o ni nada por el estilo. No. Es diferente. Y desde ahí también, como por eso estos métodos Montessori, por ejemplo, específicamente Montessori, y hay muchos otros, son metodologías muy específicas, y yo siento que son un poco, la palabra no sé si es cerrada, pero son muy estructurados. Tiene su ideología muy... Se requiere un material específico, se requiere un tiempo específico, entonces está muy asociado a lo mercantil, siento Claro. yo. Entonces desde ahí yo siempre he acompañado a las personas, particularmente niños, jóvenes y personas en situación de discapacidad, en procesos terapéuticos, y desde ahí yo dije, el aprendizaje y la escuela básicamente está muy asociado a los objetivos de terapia que tienen los niños o los jóvenes con los cuales trabajamos. Y ahí Claro. conozco una filosofía que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia. Emilia. Sí, Ya. Reggio Emilia es una filosofía que nace en Italia, Ya. y tuve la oportunidad también de estar en el Centro Internacional Loris Malaguzzi en Reggio Emilia, Italia, donde
pude conocer de cerca esta filosofía que es parte finalmente de mi vida y de cómo yo trabajo y abordo las situaciones, donde hay principios muy importantes, donde ponemos en el centro a las niñeces, a los niños y a las niñas, donde son sujetos de derecho, sujetos que finalmente son los protagonistas de su aprendizaje, y en esta filosofía tan bella indica que los pedagogistas o los maestros acompañamos este proceso. Claro. Entonces hay temas que están vinculados directamente con el arte. Claro. Y ahí, claro, por lo que entiendo, hay cosas proactivas dentro del arte terapia, y hay cosas que son reactivas también. Sí, claro. Pero al final lo que haces en Italia tiene que ver con ambas caras, ¿cierto? Sí, claro. O sea, ya pensé venir a hablar de otras cosas, pero... No, pero está bien, es que está bueno el tema. Primero, partamos de la base como individuo, ser humano, Luis Navarro Almonacid. ¿Sí? Una persona multididacta que ha hecho muchas cosas en la vida. Pero claro, cada cosa que he podido profundizar va tejiendo de la mano. Finalmente, desde la psicopedagogía nace este interés del arte terapia como medio de acompañamiento terapéutico, y el arte como vehículo finalmente de transformación del ser humano, donde se transforma el ser humano y después la sociedad, que lo encuentro maravilloso, y ese es el impacto que tiene de transformación social. Después encontrar también la legoterapia, que son los legos, la robótica educativa, que es algo que yo trabajo, y el corazón de esa metodología es el trabajo colaborativo. Entonces algo muy bello que uno le puede transmitir a los niños, de trabajar en equipo para lograr objetivos. Entonces, y desde ahí yo dije, ok, estamos abordando los objetivos terapéuticos, pero falta abordar los objetivos de aprendizaje, falta abordar la escuela dentro de la terapia. Y ahí conozco Reggio Emilia. Entiendo. Entonces Reggio Emilia viene también como a entregarme y a dotarme de mayores herramientas para poder abordar de manera integral las necesidades que tienen las niñeces, que son muy diversas y muy complejas, y hay que estar estudiando constantemente. Claro. Y ahí incluimos ciertas herramientas que la vida también nos ha entregado, como el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cómo una terapia? Exacto. ¿Cómo una terapia la abordo desde el interés del niño, donde él es protagonista, donde él va a aprender, pero también vamos a estar tratando o ayudando? Futuro gestor de completamente. Un ser humano que va a transformar la vida de otras personas. Sí, pues. Oye, me llamó la atención. Ahora, una pregunta clave para mí, para entender y para que la gente igual entienda que no sabe estos temas. ¿Qué pasa en Chile o qué debería pasar en Chile para que esto tome fuerza? Porque claro, no es algo formal, no es convencional, pero me imagino que tú, por la experiencia que has tenido ya en España, Italia, California, ¿hay algo que en Chile no se ha hecho o no ha mejorado o no ha abierto ciertas puertas para que esto se matricule, o difícilmente puede llegar a pasar eso acá en Chile? Quiero tomarme de unas palabras que tú dijiste, y que es como abrir la puerta. Ya. Yo creo que hoy día todo lo que hemos conversado lo podemos encontrar en el mundo privado. Exacto. Sí, finalmente, quien puede pagar puede acceder a toda esta maravilla que tiene la vida para entregarnos. Entonces, desde ahí, yo quiero comentarte que antes de ser Ceremi, trabajé en una fundación donde hacíamos todo esto para la ciudadanía, para la comunidad, para poder apoyar sus procesos de vida. Ya. Entonces, desde ahí comprender que lo que estamos haciendo es de nivel mundial, la calidad que se está entregando, de acceso gratuito, garantizando el acceso a familias vulnerables que no pueden acceder a este tipo de terapias, y finalmente mostrándole a la comunidad que se puede hacer desde otro punto de vista. Claro. Entonces creo que abrir la puerta es lo que hoy día falta. Hoy día creo que hay profesionales muy capacitados en estas áreas y en otras maravillosas, por supuesto, pero creo que se debe dar esta relevancia, se debe cuestionar, se debe preguntar. Hoy día tenemos un modelo, un sistema que funciona, funciona para las necesidades que tenemos hoy día. Pero ¿qué podemos hacer para ir un poco más allá? Los niños de hoy son diferentes. Los niños de hoy se cuestionan muchas cosas, tienen un pensamiento crítico muy elevado, muy elevado. Sí. Entonces es brutal. Hacen preguntas muy claves. O sea, te juro que cada vez que participo en entrevistas o cuando converso con los niños, son los momentos más incómodos,
desde lo profesional porque me sacan Te de descolocan. todo contexto. Y yo como, deja pensar un momento. Sí, hacen preguntas así, pero al callo. Nada de rodeos, nada de cosas complejas, Sí. lo específico. Es cuático eso. Oye, claro, obviamente todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene relación con las niñeces en general. ¿El arte terapia en algún momento se ha ocupado para ciertos tipos de... o gente adulta o solamente está Sí. enfocado? Sí, igual. Sí, o sea, trabajamos el arte terapia en niñeces, en juventudes y en personas adultas, mayores. O sea, es para todo público. La legoterapia también hemos explorado y incursionado porque tiene una edad específica de 5 en adelante. Hemos incursionado en jardines con niños de 2 años en adelante y también con jóvenes de 15 años en adelante. Entonces sí hemos incursionado, pero nuestro fuerte o el trabajo que en lo personal me motiva y me mueve mucho son niñeces y juventudes. Ya. Qué buena, qué genial. Oye, súper interesante el tema. No pensamos hablar de esto, pero... No, no está en la pauta. Pero genial. Me abriste la mente en varias cosas porque, claro, uno conoce la realidad, pero cuando no está en mucha cercanía de niñeces, no tengo hijos yo, obviamente tengo a Máximo. Más rato sale al aire. Claro. Es bueno conocer esto. Mi sobrino igual está en una ocasión no formal también, así que conocí algo pero está muy bueno lo que mencionas. Hablamos también de interpretación antes de iniciar esto. Hablamos de interpretación de lengua de señas. Lengua de señas, sí. Coméntame cómo ha sido tu experiencia en este tema que, claro, que para la gente puede ser muy genérico, pero por lo que hemos hablado tiene una profundidad mayor que no es solamente lo que uno ve en la televisión. Exacto. En algún informativo, por ejemplo, tiene que ver mucho con el acompañamiento de una persona y, como se dice, la interpretación de lo que quiere expresar esa persona. Exacto. Dependiendo del momento determinado. Como por ejemplo hablamos de un tema legal, exacto, o etcétera. No sé si nos comentar tu experiencia. O sea, antes de iniciar quizás con este nuevo tema, es importante comentar que me moviliza profundamente las desigualdades. Y yo creo que las personas en situación de discapacidad experimentan en la trayectoria y en su vida muchas situaciones de injusticia por poca accesibilidad, por poca conciencia social, y desde ahí es mi bandera y mi lucha diaria de poder apoyar estos procesos, de poder apoyar a las comunidades, de poder concientizar. Y desde ahí obviamente me motiva y hasta el día de hoy trabajo en esa área porque creo que aún falta mucho. Se ha avanzado de manera significativa, pero falta mucho por hacer. Y desde ahí, claro, yo me formé como intérprete o como facilitador de la lengua de señas, donde he acompañado a la comunidad sorda aquí en Magallanes, en Punta Arenas particularmente, en diferentes instancias de su vida. En matrimonios, en juicios, en psicólogos, en ginecología, en diferentes áreas que son súper íntimas. Sí, muy personales, ¿no? Y que hay que tener una capacidad, una ética para poder acompañar esos procesos que son complejos. ¿Cómo hago para que esto no me afecte? Porque al final del día seguimos siendo humanos. Exacto. Y cuático, claro, tú lo mencionas que, claro, has tenido que participar de situaciones muy intensas de la vida de otras personas. Exacto. En la cual tienes que ser como el intermediario de la comunicación. Totalmente. Con algún otro profesional y interpretar de manera correcta, ¿cierto? No solamente es un lenguaje físico de manos, también hablamos de que... La expresión facial y corporal. Exacto. Que de repente es medio poker face. Exacto. A los oyentes como nosotros se nos hace fácil. Exacto, claro. Sí, pues, claro, estamos trabajando más cosas que una persona que tal vez no lo puede hacer. Y la comunicación en oyente es diferente, porque yo puedo estar hablando hacia allá, pero vamos a seguir conversando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Exacto. Y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Y las personas sordas, la magia de la lengua de señas es que yo me conecto con el otro. Yo te escucho, pero con mis ojos. Entonces, te tengo que estar viendo en todo momento. Te tengo que prestar atención. Y que son cosas de la comunicación que hoy día en el siglo XXI se ha perdido con quienes amamos, con quienes queremos. No sé cuándo fue la última vez que vi a los ojos por más de un minuto a mi mamá, a mi hijo, a mi pareja, no sé. Son preguntas que obviamente son súper profundas, pero que vienen al caso y que vienen a poner en ejemplo la cultura sorda, que es una cultura diferente a la nuestra como oyentes. Exacto. Y que es una cultura preciosa que se ganó mi corazón. Entonces yo quise formarme como facilitador de la lengua de señas, quise acompañar a la comunidad
para hacer de sus vidas un poco más justas y dignas. Y también me imagino que hay, bueno, obviamente poniendo en un caso más delicado, hay casos de las personas que son sordas o sordomudos, ¿cierto? Sordas, es ¿Sordas? la palabra Oficial. Sí, ya. las personas no son mudas porque no tienen Cuerdas vocales. O sea, tienen sus cuerdas, solo que nunca han tenido conciencia fonológica para poder emitir ciertos sonidos. Por aquí la pregunta. Ajá. Personas que tienen la capacidad de escucha pero pierden la capacidad auditiva. Ajá. Ese proceso también ha estado con personas que... Sí. Porque eso es diferente. Personas sí. que tal vez tuvieron el habla o se pudieron Ajá. comunicar normalmente, pero a cierta edad tuvieron una hipoacusia, lo que hablábamos anteriormente, Sí. súbita o producto del trabajo. Totalmente, sí. Y desde ahí ha sido como las experiencias más complejas que yo he podido acompañar. Porque Claro. hay un proceso de duelo Exacto. que es súper duro Mm. para ellos y para sus familias. Entonces, como reaprender muchas cosas y volver a empezar. Es Y eso. para volver a empezar hay una necesidad intrínseca de la persona. Yo Ya. puedo motivarla, puedo insistir, pero depende de la persona querer iniciar ese camino. Exacto. Entonces es un camino súper personal y también es lindo, o sea, es desafiante, pero también es triste. ¿Tuviste esa película Sound of Metal? No me suena. Te la recomiendo. Ya. Sí, es una película de un baterista que creo que ganó, no sé si ganó un Oscar o algo así. ¿Ya? La película. 2020, 2019, donde el compadre que es baterista pierde la audición de manera súbita. Y tiene que comenzar todo ese proceso. Pero no quiere. ¿Cachai? Y ahí es donde se ve todo el post de la pérdida. No va a poder hacer la misma persona, no va a poder tocar batería. Hace todo lo posible por la adaptación del audífono, ¿cierto? De los preamplificadores, en pocas palabras. Pero de alguna manera se da cuenta que nunca va a poder escuchar de la misma manera, aunque sea con ellos. Es una película muy buena, creo que no toma conciencia mucho para las personas que están expuestas a ruido o tienen algún grado de pérdida auditiva, ¿cierto? Y más que nada para que se tome esa conciencia de que si tampoco tú te cuidas, ¿cachai? Hay personas que obviamente tienen problemas ya de genética, Sí, claro. otras personas que la pierden por algún tipo de responsabilidad o no se preocupan un poco del... Y acá tu tema tocas un tema súper importante, que es la discapacidad. Exacto. Todas las personas, quienes estén escuchando, nosotros, todas las personas en el mundo van a experimentar estar en situación de discapacidad. Exacto. De manera temporal o permanente. Exacto. Todos y todas. Entonces eso es algo súper importante de cómo concientizar con la comunidad, de cómo poder conversar, de poder generar una vida más accesible para todos y todas. Cuando diseñamos, por ejemplo, un edificio desde el inicio, ¿por qué no hacerlo para todos y todos? ¿Me entiendes? ¿Por qué no pensar y diseñar en que esta experiencia la van a poder experimentar otras personas? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esta experiencia sea más inclusiva, sea más accesible? Exacto. Hay normas asociadas a ello, pero creo que va a depender de cada proyecto cómo se administren, Totalmente. cómo es la gestión de las terminaciones para que Exacto. pueda ser correctamente bien. Y también tiene que ver mucho igual con la empatía. O sea, tú ves que, claro, desde las empresas que construyen, desde la misma empresa que está construyendo, que está en la obra gruesa y tiene que cuidar a sus trabajadores para que no tengan, por ejemplo, pérdida auditiva. Pero también está el hecho de que la gente tampoco no toma conciencia de ello. Cree que no le va a pasar nada o que en 20 años más van a tener algún problema. Yo creo que igual falta entre concientización de la gente que construye ciertos lugares para que sean idóneos. Y además la educación también es un factor fundamental. ¿Cachai? Aquí siento yo que igual la gente en general comete ese error de no educarse correctamente, a no tomar conciencia de lo que nos puede pasar. Exacto. Como lo que dices tú, de que en algún momento a nosotros nos va a tocar algo que nos puede generar un problema mayor. Exacto. ¿Cachai? De repente como que nos damos cuenta tarde, cuando ya estamos en eso. No sé si Claro. te suena algo familiar, pero pasa Sí, eso. obvio que sí. Sí, a mí me tocó ver muchos casos de enfermos con hipoacusia y claro, la gente nunca se preocupó realmente nada al respecto, ¿cachai? 20 años trabajando sin nada, sin preocuparse. Así que yo lo que intento hacer actualmente es, por ejemplo, yo sé que estoy expuesto a mucho ruido por el tema musical, de las mediciones que hago, pero lo que hago es siempre disminuir los tiempos de exposición,
descansa en mi oído, ¿cachai? No, ya no escucho con audífonos en la calle fuerte la música, ya no lo hago ni en el auto. Aunque sea músico, tengo mis tiempos en el día para poder hacer eso. Como que igual intentar como compensar un poquito sobre la exposición. No sé si se entiende, pero... Sí, claro. Eso le falta mucho a la gente. Que también es un autocuidado que quizás yo como ciudadano puedo desconocer. Claro. ¿Me entiendes? Es como la poca información, el poco acceso que he tenido a esa información porque no se me hace cercana, claro, hasta que no me sucede. O las disfonías que le pasan a los profesores, comúnmente, profesores y profesores, comúnmente. Ya entrando al área de cultura. Esta fue una pequeña introducción. Sí. No, pero muy buena conversa. Tú comenzaste como Ceremi de Cultura en julio de 2025. Exacto. Se me están olvidando los años ya. Está pasando así. Sí, estamos en 2026. Ya. Y el periodo termina en 10 de marzo. El 10 de marzo, sí. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, cómo viste llegar esta noticia para ser Ceremi. Meses anteriores, ¿sabías que existía esta posibilidad o nunca te viste vinculado a que existiera esta posibilidad? Coméntame cómo fue tu... Sí, o sea, siempre he estado vinculado al mundo social y político. Siempre. Ya. Entonces, para mí, obviamente, era un anhelo poder cooperar en el gobierno del presidente Gabriel Boric por lo que significa para la gente lo que se ha hecho en este periodo, que finalmente hoy día estamos viendo más de 1000 medidas que el gobierno ha aplicado para cambiarle la calidad de vida a las personas. Claro. Y eso me conmueve y me motiva y me moviliza personalmente. Exacto. Entonces, poder apoyar desde mi expertise, desde mi conocimiento, desde mi quehacer, desde mi punto de vista, poder aportar al gobierno para mí ha sido un honor. Ya. Entonces también he tomado este desafío con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad de lo que significa tener esta gran responsabilidad. Es un cargo importante y hay que ser consciente igual también del cargo, o sea... Exacto, y por eso te comentaba desde el inicio, hemos visitado y hemos estado en todas las comunas de Magallanes, no una, no dos, muchas veces. Yo tengo un hijo de 11 años, que es Vicente, le mando un saludo. Saludos, Vicente. Mucho gusto. que muchas veces hemos tenido que postergar ciertas aventuras juntos por estar con la comunidad acompañándolos, por estar en diferentes iniciativas que ha impulsado la gente, porque para la comunidad es importante que la autoridad esté presente. Exacto. Y eso lo entendí desde el minuto 1 que asumo esta responsabilidad. Entonces por eso te digo que mi agenda es de sol a sol. Sí, entonces eso es importante. Es la cara visible. Sí, claro. Y quiero que la comunidad también sienta cerca al Estado. Porque muchas veces se hablan de las políticas que transforman, qué sé yo, que suena muy rimbombante y muy lejano a la realidad de la gente. Y también hay que entender quién hoy día está a cargo del Ministerio de Cultura es un ser humano, que siente, que tiene una vida y que quiere hacer aún más ameno y poder conectar con la comunidad el trabajo que se hace. Estando dentro del Ministerio de Cultura, me doy cuenta el impacto que tiene la comunidad, los programas y las políticas que estamos impulsando desde este ministerio. Te juro que le cambia la vida a las personas. Lo he visto en los territorios, en las comunidades, en las personas, en los niños que nos agradecen por estar presentes. Entonces, para mí ese es mi pago diario. Claro. Sí. No, pero dentro del ministerio, las y los funcionarios se sacan la cresta. O sea, de verdad, es un trabajo que hay que, no sé, yo me saco el sombrero. Los funcionarios se quedan hasta el final para poder sacar adelante algo que va a impactar en la comunidad. Y hay un trabajo muy silencioso e invisible. Y que para nosotros, desde que asumimos, se lo hemos dicho del día 1. Su trabajo que realizan no es invisible. Y la gente tiene que verlo. Entonces, por eso hay un compromiso de estar presente en cada actividad que se realice. Sí, sí, me imagino. De hecho, creo que soy de las personas que nunca critica lo que no sabe. Porque generalmente pasa eso mucho en la sociedad, donde muchos cargos que se critican que que tú no haces nada. Porque, claro, existe esa invisibilidad de no saber lo que hace la persona administrativamente, la gestión de comunicación, que debe ser como importante día a día, con toda la gente que tienes que comunicarte, hablar. Sí. Terminas como ya sin ganas de querer hablar, me imagino. Sí, y también hay personas, como tú bien dices, que critican este rol. Y quiero mirar a la cámara de decir como la empatía de estar un día en este puesto. Es brutal.
O sea, de verdad, el tema de tomar decisiones que son importantes, poder estar a cargo de seres humanos que también son igual de complejos que uno en relación a cómo piensan, cómo sueñan y cómo ven el mundo, y de llevar política pública a los territorios y entender que si bien tenemos un despliegue y hemos impulsado estas políticas y por supuesto llegado a la ciudadanía, aún así no alcanza para todos. No, imposible. Es muy difícil. Ahora, por ejemplo, tenemos dos caras en el mundo de las culturas. Ajá. O en el arte, en todo lo que envuelve el ministerio. Que es la parte de la gente que trabaja para vivir de esto y la gente que es la receptora, ¿cierto? Que le llega la información, que va a las obras, que va a las actividades que realizan. Y aquí quiero enfocarme en las personas que trabajan. En algún momento, cuando inició este gobierno, claro, se llegó la idea de que querían llegar a un 2% del presupuesto en torno a cultura, ¿cierto? Que creo que no se llegó hasta el momento, pero sí me imagino que se han trabajado muchas áreas importantes para fortalecer estas áreas. Si nos podrías comentar un poquito. O sea, solo para comentarle a la ciudadanía, desde que el presidente asumió este rol de presidente, se ha aumentado de manera histórica los dineros en cultura. Ya. Hoy día, 2026, es la inversión más grande que se ha hecho en cultura en toda la democracia que tiene, o toda la historia que tiene nuestro país. Ya. En relación porcentual y de cómo llega como servicio descentralizado a todo el territorio. Finalmente hay una distribución en relación a justicia territorial para que nuestra oferta programática llegue a todos los chilenos, en todos los territorios. Y eso viene a cambiar esta visión de Estado, de un Estado más presente y la importancia del Estado, finalmente. Sí. Hay personas que quieren hacer un recorte, hay personas que hablan de reducir el Estado a un aparato mucho más mínimo, pero donde el Estado está presente, hablamos de disminución de la delincuencia, de la sensación de inseguridad, de la disminución de la pobreza, de quienes están fiscalizando, quienes están trabajando, y por supuesto que no alcanza para toda la necesidad humana, pero el Estado presente tiene una simbología positiva, y eso es algo importante que debemos comprender como sociedad para poder defenderlo en este nuevo proceso o cuando lleguen nuevos gobernantes a estos espacios. Es la siguiente pregunta. Claro, lamentablemente es un gobierno que ha hecho muchas cosas muy bien, y es bacán porque es lo que se estaba buscando de alguna manera. Obviamente no se pueden cumplir todos los objetivos siempre, sobre todo en 4 años, pero claro, ahora viene un cambio radical que de repente tengo un poquito de susto, no solamente en cultura, sino a nivel general, pero existe un cambio radical. ¿Crees que puede haber algún retroceso en este nuevo gobierno, o hay que esperar qué pasa en el Congreso también, porque no todas las decisiones las va a tomar el legislativo? Sí, hay que comprender que finalmente vivimos en democracia. Exacto. Y tenemos diferentes procesos, pero hoy día hay que hablar directamente a la ciudadanía que cualquier retroceso que exista va a ser también una responsabilidad personal desde lo social. Exacto. Desde la sociedad. ¿Cómo vamos a permitir retroceder cuando ya hemos avanzado tanto? Entonces, por eso es importante que como ciudadanos podamos ser fiscalizadores de estos nuevos procesos, de quienes gobiernan, quienes nos representan también, que Exacto. Hemos elegido democráticamente y hemos ido hasta una urna por escoger el nombre de un senador, de un diputado, de un presidente, de un concejal, de un gobernador, etc. Cualquier cargo que sea de elección popular, cómo nosotros como ciudadanos fiscalizamos. Exacto. Y le exigimos que, oye, no vamos a retroceder, ¿sí? Independiente del espacio político o del espectro político cual representes, las necesidades de Magallanes son estas. Exacto. Y te elegí para que la defiendas. Sí, pues, eso es un tema importante, sí. Que la gente no lo ve realmente. El poder que tiene del ciudadano, finalmente. Exacto. Ahora, una pregunta que es más compleja tal vez, pero sí tiene que ver con lo que hablamos del retroceso de espacios, de lugares emblemáticos, ¿cierto? Y qué está pasando en este proceso de cierre de este gobierno, y me imagino que se va a resolver, no sé, ojalá pronto, para bien.
que es el tema de la Casa Azul del Arte. Uh-huh. Un lugar emblemático acá en la comuna, donde, como hablábamos anteriormente, mucha gente ha pasado por estudios, aprendizajes en ese lugar, con distintos profesionales, ya sea como aprendiendo algún arte o si no, ocupando los espacios. Cuéntame un poco lo que está pasando ahora, el tema de la municipalidad, qué es lo que ha pasado, por qué este cambio tan radical, el dejar a Punta Arenas sin este espacio tan emblemático, más que para la comuna, para la región. O sea, es lamentable que finalmente el alcalde de la comuna de Punta Arenas, don Claudio Radonich, no vea la importancia de tener un espacio cultural, un espacio que le cambió la vida a la comuna de Punta Arenas. Todos los artistas, o la gran mayoría de quienes hacen o hacemos arte en Magallanes, hemos pasado por Casa Azul como estudiantes, como profesores, para exponer, para una obra o algo que esté sucediendo dentro de ese espacio. Y que el alcalde responde súper fácil. Esto se va a traspasar a la Fundación Cultural de Punta Arenas. Y la Fundación Cultural hoy día está haciendo un trabajo maravilloso en relación a espectáculos. Increíble. Pero nos va a dejar sin un espacio. Es diferente la gestión cultural con el espectáculo. Exacto. Es diferente un elenco estable con el espectáculo. Claro, porque otras son funciones, espectáculos que se van a ver por fecha a fecha, pero eso es algo que tiene que funcionar día a día. Tiene que haber una administración de por medio, un fondo estable, con un PAC, no sé. Y lo más importante hoy día es que el alcalde le cierra las puertas a la formación de los niños, las niñas y las juventudes, al arte, a la cultura y a los patrimonios como un derecho. Hoy día el centro cultural no está preparado para recibir niñeces. Ya. Entonces la municipalidad hoy día elimina un lugar y los niños de Punta Arenas se quedan sin un espacio gratuito, accesible. No hubo un problema-solución, fue problema y generó más problemas y... Exacto. Claro. Exacto, él acusa a la administración, que no, pero finalmente no ha tenido una respuesta clara a la ciudadanía. Y eso también es preocupante, porque son quienes hoy día nos representan. Y quienes nos representan tienen que tener respuestas claras a las necesidades para que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar y como ciudadanía cómo nos vamos a organizar para poder tomar una decisión y consultar y levantar. Y los artistas lo han hecho. Claro. Me ha llegado una carta hoy día como autoridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una carta con más de 50 artistas, gestores culturales, que obviamente exigen el no cierre de Casa Azul del Arte por lo que significa para la comuna. Exacto. Que eso es algo súper importante, lo que significa para la comuna. Hoy nos quedamos sin una sala de exhibición, hoy nos quedamos sin un espacio para los niños, las niñas y las juventudes, quienes podían ir de manera gratuita. La municipalidad garantizaba este acceso a la comunidad en general de poder formarse en diferentes áreas, artes escénicas, música, artes de la visualidad, y era un espacio único donde sucedían cosas interesantes, sí, totalmente. Donde obviamente después de pasar por Casa Azul el punto de vista que tenemos como seres humanos se modificaba, se cambiaba. Entonces cuando no se ve ese valor es triste, es lamentable. Estuvimos en la sesión del Consejo Municipal y uno de los concejales decía: ay, ¿por qué se preocupan tanto? No sé por qué le ponen tanto color a esto. Sí, van a pasar a la Fundación Cultural y van a iniciar los talleres y ya está. Se tomó una decisión. El Consejo Municipal aprobó gastos operacionales por más de 160 millones para Casa Azul del Arte 2026. Ya. Y como son gastos operacionales, estaba libre ese espacio y la municipalidad con ese dinero a espaldas del Consejo Municipal va a pagar finiquitos, va a pagar el arriendo. Casa Azul del Arte hoy día se va a convertir en oficinas, ese espacio que conocemos, y los 30 millones que sobran de toda esta lista de cosas va a ser para hacer talleres para los niños. Ya, o sea, lo mínimo. Entonces, o sea, por favor, sabiendo esta información, ¿cómo no nos vamos a movilizar? ¿Cómo no nos vamos a cuestionar? ¿Por qué se toman estas decisiones si la comunidad? Se les preguntó a los niños, se les preguntó a los apoderados, se les preguntó a los funcionarios. ¿No? Eso es importante, no se le preguntó ni siquiera a los especialistas, los que llevan más tiempo en... Nosotros del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio financiamos un plan de gestión municipal, o sea, cultural en el municipio. Un plan de gestión cultural para la municipalidad. Se invirtieron 7 millones de pesos. Se transfirieron 9, se ocuparon 7. El 25 de noviembre del 2025, hace un mes y un par de días, se firmó y se proyectó para el 2029.
Ya. Si la municipalidad sabía que se iba a cerrar ese espacio, ¿por qué no solo dijo, no vamos a aceptar esto, inviértanlo en otra municipalidad o hagan otra cosa? O sea, tino, empatía, no sé qué palabras más. Y este fue un proceso desgastante, porque es un proceso donde se convoca a la comunidad, donde se convoca a los apoderados, a los niños, a los profesionales que trabajan en Casa Azul y se les pregunta cómo proyectan Casa Azul de aquí al 2029. Sí. Entonces hay un montón de hitos, se contrató una consultora, hizo este informe gigante y quedó ahí. Y quedó ahí. Plata perdida. Exacto. Claro, recursos mal gastados. No sé si consiguen los regionales que no entienden un poquito de lo que vive uno o vive mucha gente también. Es la labor, es el recurso de mucha gente también. Y también, y en época de verano, no sé, como que no calza ni por ningún lado. Quien no comprende lo que significa Casa Azul para la gente debe cuestionarse muchas cosas. Sí, de verdad. Y una lástima igual todo el apoyo para la gente que está peleando en este momento. Vamos a tener a Griselda también, la señora Griselda con nosotros también. Griselda fue mi profesora en Casa Azul del Arte. Cachapo. No, sí, con ella igual ya aprendí harto. Ahora lo valoro más, porque cuando chicos no tanto. Exacto. Oye, mira, para seguir en el tema, ¿cierto? Hay muchas cosas que podríamos conversar, ¿cierto? Pero me gustaría llegar al punto de cuál es el plan de cierre, en este caso, de la Seremía de Cultura, en este caso también de tu cargo, que finaliza ahora el 10 de marzo. ¿Cómo cierran este proceso que hay un cambio de mando posterior a ello? ¿Tienen actividades de verano? Claro. Hay algunas actividades emblemáticas para el cierre de este gobierno, desde el Ministerio de Culturas. En el mes de, a fines de febrero, inicios de marzo, antes de entregar al gobierno, vamos a inaugurar el centro de creación más austral del mundo, que se crea en la ciudad de Porvenir. Se crea, es un espacio donde el derecho a imaginar y crear está permitido, donde se trabaja con niñeces de los 7 a los 19 años, donde se realiza una metodología que se llama escucha creativa, donde es una jornada de un día completo, donde los niños definen cómo van a ser sus profesores, cómo es el espacio ideal para poder trabajar, cuáles son sus requerimientos y necesidades, y desde ahí nosotros levantamos una oferta programática para ofrecer talleres y laboratorios, como se llama en SECREA, para que los niños puedan experimentar, crear e imaginar. Entonces es una política de Estado que va a estar presente en la ciudad de Porvenir y va a haber un antes y un después de la inauguración de SECREA. Qué bueno, excelentes noticias para Porvenir. Maravilloso, sí. Y de aquí en Magallanes vamos a cerrar con el verano cultural, que pronto, si están atentos a nuestras redes sociales, que es Culturas Magallanes, van a poder enterarse y por supuesto participar y acompañarnos de las actividades de verano. Genial. Y desde el punto de vista más administrativo e interno, hemos hecho algunas modificaciones en relación a la inclusión. Están viajando ya a la ciudad de Punta Arenas unas placas que vienen en lengua de señas y en braille para toda la oficina, para poder hacer un poquito más inclusivo este espacio, un poquito más humano, un poquito más amable y seguir con este compromiso de la inclusión. Genial, muy buenos alcances. Ahora, igual solamente para terminar el tema de la interpretación del lenguaje de señas, como consejo de tu expertise, la ciudad, ¿en qué está fallando en este tema? Yo sé que hay cosas que han mejorado con el tiempo. Sí. Pero ¿consideras tú que está faltando algo importante? ¿Alguna metodología, algo que viste en otro país tal vez? Lo que yo creo que falta es la visibilidad. Viendo, conociendo, yo puedo empatizar. Si yo no conozco, yo no sé. Si yo no lo he visto, no me lo puedo imaginar. Exacto. Entonces es importante que hoy día con todos los mecanismos municipales, estatales, ciudadanos y de las organizaciones sociales es poder visibilizar la discapacidad como una temática central, entendiendo que todos y todas vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida una discapacidad. Es importante visibilizarla para que nosotros seamos más empáticos. Y cuando yo conozco y puedo empatizar con aquello, puedo empezar quizá a formarme si me interesa. Porque también es válido que no te interese, pero tú ya vas a conocer qué es una discapacidad, cómo funciona, aquí existe, esto es visible. Muchas personas que, no sé, hablo lengua de señas y me dicen, nunca lo había visto aquí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! O sea, es bacán, pero igual yo me pregunto, digo, ¿nunca? Estas personas tienen 60, 70, 50, 40 años. Entonces,
es como genial que hoy día lo visibilicen por mí o por quien sea, pero qué preocupante de que esta persona nunca antes lo haya visto en la televisión, lo haya visto. Entonces es importante tomarnos estos medios o estas herramientas para visibilizar. Yo creo que eso es lo que falta hoy día. De hecho, hasta me atrevo a decir que en algunos centros de asistencia de salud aún faltan esta información. Totalmente. Hay algo básico que debería haber. Y algo básico, el tema de comprender que el acceso a la información es un derecho fundamental. Tú, yo y todas las personas que nos están viendo y los seres humanos y ciudadanos tienen derecho a la información. Y cuando hay catástrofes, cuando hay complejidades, cuando debo transmitir una enfermedad o no sé, o un diagnóstico médico, un derecho fundamental es entenderlo y tener acceso a esa información. ¿Y cómo lo voy a hacer si tú no puedes escuchar? Si utilizas otra lengua, que es la lengua de señas. ¿Cuáles son los mecanismos que existen en esta institución? Y eso también es lo preocupante. Es preocupante. Mira, te voy a dar un caso particular. Hasta hace un tiempo atrás, y me atrevo a decir que tal vez ocurre en muchas empresas o instituciones, sobre todo del área de empresas de construcción, todavía existe mucha gente analfabeta y gente que entra a trabajar a cierta edad donde, claro, tienen un grado de hipoacusia o absoluta, parcial, etcétera. Y he visto que han ocurrido casos porque tú dices, claro, el derecho es fundamental y clave, sobre todo cuando firmas un contrato de trabajo. Y en muchas ocasiones tú tienes que darle a conocer cómo va a ser su metodología de trabajo, los riesgos, igual que la prevención de riesgos, ¿cierto? Obvio. Pero no existe ningún guía ni relacionada con el decreto del famoso derecho a saber, ¿cachai? Cuando te contratan y dicen decirte todo lo que es tu perfil de cargo, ¿cierto? Exacto. Para gente con discapacidad. Y hasta el día de hoy yo no encuentro una guía asociada a eso. ¿Cómo va a ser la metodología de dar a conocer al trabajador o trabajadora? ¿Cómo? Porque ahí también hay una doble lectura. Y eso debería salir desde el Ministerio del Trabajo. Claro, yo siento que hay una doble lectura. Finalmente, las personas con discapacidad no trabajan. Claro. ¿Me entiendes? Pero, o sea, como que esa es la lectura del empresariado finalmente del contrato. Claro, me una interrogación acá. Y claro que sí trabajan. Sí, pues sí trabajan. Ah, ya. Son invisibles, ¿cachai? Exacto. Como que, bueno. Es como... ¿Por qué voy a y disculpa la palabra. Suena feo, pero es como... Hasta hace un tiempo atrás todavía existía la frase en el contrato de trabajo de peoneta. Ahora se cambió por obrero. O por obrero todavía. Pero claro, es una palabra que dice cambiar. Totalmente. Pero claro, totalmente. Pero pasa y te entiendo en ese sentido. Las palabras hacen realidad. Sí. Y acá es importante, o sea, por ejemplo, eso es lo que se cuestiona hoy día. Las personas con discapacidad no trabajan. Sí, eso es lo que se piensa. Sí. Entonces, son invisibles para el sistema. Y por eso es importante conocer. Fírmame acá. Listo. Claro, por eso es importante. Sí, por eso es importante conocer, visibilizar y comprender que hay otras formas de habitar. Y la discapacidad es una. Entonces, avanzar en derechos significa también avanzar en derechos de las personas con discapacidad. Exacto. Avanzar en derechos también significa avanzar con los niños y las niñas. Avanzar con las juventudes. Entonces, cuando vamos a avanzar por todos y todas. Y eso es algo súper importante. Entonces, hay un quehacer gigante, pero también hay un compromiso y una voluntad para poder hacerlo. Tenemos el derecho a soñar, imaginar de un futuro mejor, pero hoy día yo siento un deber también de poder construir. Exacto. De acercarnos aún más a una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad realmente son incluidas en el trabajo, por ejemplo, donde Exacto. Finalmente hay un proceso específico para discapacidades, que no hay una, hay muchas. Puede ser una discapacidad física, una discapacidad sensorial, sí. etcétera. Qué cuático. No sé, falta mucho todavía en la normativa chilena. ¿Qué va a pasar con Luis posterior al 10 de marzo? Me merezco un descanso. Un descanso, ¿cierto? Pero igual, ¿tiene algún plan? ¿Quieres volver a trabajar en tu tema del arte en sí? ¿O pretendes, por ejemplo, especializarte, viajar a otro país de nuevo? ¿O seguir trabajando con un cargo? No, me quedan pendientes muchas cosas desde que asumí como Seremi de Cultura. Ya. Y me gustaría, por supuesto, retomarla posterior al 10 de marzo. Ya.
Del día al 15 yo creo que no voy a tener celular. Voy a descansar, voy a dormir, pero voy a estar con mi familia, que es algo importante. Que, punto 1, 2026, en el centro va a estar mi familia. Sí. Siempre han estado conmigo, pero dedicarle y honrar ese tiempo con ellos. Es verdad. Eso es algo súper importante que quiero abocarme y realizar. Y por supuesto retomar proyectos personales vinculados a lo sociocultural, a lo artístico, a la legoterapia, a la lengua de señas y a todo este mundo que ya realizo. Y si se vienen algunas sorpresas, algunos viajes de especialización, de profundización, para poder seguir trayendo a la región de Magallanes qué es lo que se está haciendo en el mundo. Entonces, eso es súper importante para poder tener otra visión, otro punto de vista y seguir soñando desde mi tierra, desde Magallanes. Ahora, una pregunta random. Sí. Se la hago a todos. ¿Tienes visto alguna especialización en algún país que ya tengas en mente, como por ejemplo legoterapia? Ajá. ¿Hay algún país, me imagino, que tenga alguna especialización? O sea, el padre de esto tipo de terapia. Nosotros nos hemos especializado en la legoterapia. Ya. Pero mi sueño máximo, obviamente, es seguir profundizando el pensamiento filosófico de Reggio Emilia. Ya. Y obviamente volvería una y mil veces a Italia a poder profundizar, de poder traer y de poder conocer aún más cómo la documentación pedagógica impacta en la vida de los docentes, de los niños, y seguir trabajando desde esa área. Y comer cosas ricas en Italia. Y comer cosas ricas. ¿A dónde queda a todo esto? Al norte. Al norte, Sí. ya como... Muy cerca de Bolonia. Ya como todavía no tan al norte como Milán y Turín, es como... No, es como Bolonia y Milán, como Ya. allá al medio, por ahí. Ya, es Sí. entretenido. Es Y bonito. precioso, sí, muy bello. Igual es casco antiguo, me imagino, o sea... Tiene un casco histórico y el centro internacional igual, o la filosofía de Reggio Emilia nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres se organizan para crear una escuela comunitaria en Reggio Emilia. Bueno. Que esta escuela es laica. Ya. Entonces, obviamente, el mundo católico se impuso a esta educación. Por muchos años, por mucho tiempo. Uno de sus propulsores es Loris Malaguzzi, quien habla y empieza a conversar de que el niño está en el centro, de que el niño es el protagonista de sus aprendizajes, de que nosotros somos pedagogistas y acompañamos este proceso, que incluimos en la práctica educativa el arte, pero a los artistas como ateleristas o talleristas dentro de los procesos educativos. Y bueno, eso es precioso. Y cuando llegué al ministerio, darme cuenta que Acciona, que es un programa de educación del ministerio, está vinculado directamente con el pensamiento de Reggio Emilia. Sí. A mí me hizo mucho sentido la vida Qué y el ministerio, por supuesto. Qué bueno, me alegro. Oye, ya en la última parte de esta entrevista podcast, recomendaciones y enseñanzas para la comunidad. ¿Qué recomendaciones les podemos dejar en torno a lo que se hace en el ministerio o en la Seremía de Cultura, ¿cierto? Para este verano, que es lo que hablamos un poquito. O enseñanzas propiamente tal en torno a qué podemos mejorar como sociedad, en torno a todo lo que está ocurriendo y todo lo que se pueda venir, tal vez. Sí, claro. Mira, no venía preparado, pero podríamos dividirlo en dos. Ya. Finalmente, desde el Ministerio de Cultura, que es lo que nos evoca hoy día en esta conversación, es poder conocer los programas que hoy día existen desde el Ministerio, el impacto que tiene en la comunidad este trabajo, y si eres artista emergente, conocer también las líneas y los fondos que tiene el Ministerio para poder seguir creciendo y potenciando ese trabajo que realiza, imagino, muchos de nosotros o de ustedes a pulso, que finalmente está muy como histórico de que es autogestionado, sino que también hoy día debemos tener al Estado como un aliado. Claro. Para poder crecer, para poder visibilizar y para poder seguir soñando en esta carrera artística. Y creo que eso es algo súper importante, porque hay muchas personas que llegan con una desesperanza en relación a como, pucha, he postulado muchas veces y nunca he quedado, pero ¿por qué no he quedado? Eso es súper importante, ver las pautas de evaluación, ver cuál es el puntaje de corte, qué me faltó, y desde ahí poder reconstruir, resignificar este proyecto para en una nueva etapa poder presentarlo y mejorarlo, por supuesto. Todo es mejorable. Claro. Entonces creo que esa es como una recomendación al mundo artístico principalmente, y en este mundo más personal o profesional que me he dedicado mucho tiempo de mi vida, es la inclusión, que yo creo que seguir conociendo, quitarse muchos prejuicios y mitos en relación a la discapacidad. Las personas con discapacidad
son personas que viven en nuestra sociedad igual que nosotros. Exacto. Y hay un concepto importante. La discapacidad está en el medio, no en la persona. Exacto. El medio no está preparado para poder Buen recibirla. punto. Entonces, desde ese punto de vista en adelante, creo que se puede tener un aprendizaje mucho más profundo de lo personal, poder empatizar en relación a la discapacidad y también consultarse y preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para que mi proyecto, para que mi vida, para que mi espacio sea más inclusivo? Claro. Quizás aprender algo, quizás modificar algo. Claro. Son pequeños cambios que hacen la diferencia. Qué importante el medio. Mm. Claro, el emisor receptor, pero siempre el medio, claro. Y la educación igual que uno recibe también, o sea, creo que igual es fundamental para poder mejorar estas cosas. Pero claro, ahora uno de adulto puede explorar estas cosas, puede hacer autodidacta y aprender algo más para poder mejorar eso también. Exacto, totalmente. Oye Luis, yo quería agradecer, estuvo muy buena la conversa, espero que también te haya gustado también. Increíble. Siempre falta tiempo, como que Sí. me pasa eso con las entrevistas, pero pucha, agradecido por participar. Yo sé que estás con una agenda muy apretada, pero se agradece porque aprendí bastante de muchas cosas que Muchas no tenía gracias. claridad. Así que no, bacán, estás bienvenido para una próxima temporada, ¿cierto? Ya como Luis, Sí, en la pues. próxima temporada. Claro, Don Luis. Don Luis. Ahí vamos por conversar ahí. Ya no, Don Ceremis. No, Don Seremi ya no. Ahora Luchito. Después. Así que no, más que agradecido. Seguir invitando a la comunidad que siga viendo los capítulos, a suscribirse, a darle like, a compartir. Esta difusión no solamente va a quedar en este capítulo, van a haber 2 capítulos más esta temporada. Y en marzo vamos a retomar con una segunda temporada un poquito más extensa. Así que bacán, bacán. Así que eso, Luis, agradecido. Y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.